Pensemos un momento en cómo funcionan realmente los gobiernos en un mundo que es, bueno, francamente complejo, ¿verdad? A veces caemos en la trampa de imaginarnos a las instituciones como si fueran la maquinaria de un reloj suizo, con cada engranaje girando a la perfección y con una precisión matemática. Pero seamos realistas, la naturaleza humana es muchísimo más desordenada. A veces, las decisiones de un Estado se parecen más bien a las nubes. Cambian de forma, son fluidas, se adaptan y son totalmente impredecibles. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo y por qué operan los sistemas gubernamentales de esta manera tan fascinante. Para entender todo este fenómeno, vamos a sumergirnos en el trabajo de Ferrell Gehry. Es una figura clave porque nos ofrece una introducción fantástica a los conceptos fundamentales de la administración y la economía pública. Pero, y esto es importante, siempre desde una perspectiva comparada. Esta lente analítica es absolutamente crucial si queremos entender cómo se toman realmente las decisiones políticas hoy en día y, por supuesto, el tremendo impacto que la globalización está teniendo sobre las burocracias modernas. Y para desgranar todo esto, nuestro mapa de ruta de hoy pasa por 5 paradas clave. Primero, veremos el impacto de la globalización, luego el método comparativo, después pasaremos a hacer una radiografía de la burocracia, entraremos de lleno en la política y la toma de decisiones y terminaremos con un concepto interesantísimo, la ecología administrativa. ¡Vamos allá! Empezamos con el primer punto, el impacto de la globalización. Y es que, claro, antes de ponernos a desmontar las piezas del motor del Estado, necesitamos entender por qué tipo de terreno estamos conduciendo. Y hoy en día, ese terreno literalmente no conoce fronteras. Para tener una base sólida, definamos primero de qué estamos hablando exactamente. La administración pública no es solo un montón de papeleo aburrido o edificios grises del gobierno, para nada. Es, en esencia, un esfuerzo humano consciente y cooperativo. Su objetivo es alcanzar metas muy concretas, sí, pero siempre lo hace dentro de un entorno político. Es decir, no opera en el vacío. Somos las personas las que colaboramos, acordamos propósitos comunes y diseñamos los medios para conseguirlos. Y aquí es donde lo que plantea Gehry se vuelve súper interesante. Él no ve a la burocracia como un simple conjunto de oficinas aisladas. Al contrario, la sitúa en el mismísimo centro de la toma de decisiones políticas. Es el corazón operativo del Estado, ni más ni menos. Y en nuestro mundo actual, entender esta maquinaria se ha vuelto vital precisamente por esa globalización que mencionábamos. Ya es totalmente imposible estudiar el aparato estatal como si fuera una isla separada del resto del planeta. Esto nos lleva a un cambio de paradigma verdaderamente brutal. Fijémonos en el contraste. Antes teníamos una gestión estatal tradicional, los estados operaban detrás de fronteras muy rígidas, mirándose casi exclusivamente el ombligo. Pero hoy nos enfrentamos a una gobernanza globalizada. Las administraciones tienen que lidiar con bloques económicos, tratados internacionales y flujos de capital que cruzan el globo en milisegundos. Las decisiones que se toman a nivel local ahora tienen ecos transnacionales, lo que obliga a los gobiernos a reinventarse sin parar si no quieren quedarse obsoletos. Pasamos al punto 2, el método comparativo. Porque claro, con un panorama global tan interconectado, surge la pregunta del millón. ¿Cómo estudiamos semejante complejidad sin perdernos? Ahí es donde entran nuestras herramientas de análisis. Y aquí volvemos a la metáfora con la que abríamos. Los autores, Almond y Henko, lo clavan con esta idea. Nos dicen que es imposible meter el comportamiento político en una hoja de cálculo perfecta. Las sociedades son como nubes. Cambian de forma, se dispersan y se agrupan cuando menos te lo esperas. Así que la ciencia política y la administración se topan con una gran paradoja. Intentan construir modelos ultraprecisos, como relojes, para explicar fenómenos humanos que, por su propia naturaleza, son fluidos y súper impredecibles. Entonces, ¿cuál es la solución? Como no tenemos ecuaciones mágicas para predecir si un gobierno va a tener éxito o no, tenemos que comparar. Y comparar es un proceso profundamente enriquecedor e incluyente. Para empezar, nos saca de ese etnocentrismo de pensar que nuestra forma de hacer las cosas es la única que vale. Eso sí, los expertos nos avisan de que los métodos comparativos no son varitas mágicas. Pero sin duda nos ayudan a identificar qué prácticas funcionan de verdad en la vida real y hasta dónde llegan nuestras teorías cuando las ponemos a prueba en culturas completamente distintas. Llegamos a la sección 3, radiografía de la burocracia. Ya sabemos cómo observar estos sistemas, así que ahora vamos a pasar la máquina por los rayos X para ver cuáles son sus componentes internos. Si abrimos el capó de cualquier burocracia moderna, invariablemente nos vamos a encontrar con el pensamiento del sociólogo Max Weber. Weber identificó 3 pilares básicos. Primero, una jerarquía de autoridad clarísima. Todo el mundo sabe a quién rinde cuentas. Segundo, la especialización de tareas, que es lo que permite a las organizaciones lograr cosas súper complejas dividiendo el trabajo. Y tercero, la competencia técnica o idoneidad. Es decir, ocupas un cargo porque estás capacitado para ello, no por linaje, ni por amiguismos, ni por favores personales. Pero,
un pequeño apunte aquí. Hay que ser cautos. Ese famoso tipo ideal de burocracia de Weber no es una fotografía exacta del mundo real. Como bien recuerda la literatura, es más bien una imagen mental. Es una abstracción teórica, una vara de medir que exagera ciertos rasgos lógicos para que podamos entenderlos mejor. Ningún gobierno en la vida real funciona con una perfección tan robótica, pero esta estructura es absolutamente fundamental para poder evaluar el orden y el caos en las instituciones reales. Y esto nos conecta directamente con el cuarto punto, política y toma de decisiones. Porque la estructura teórica está muy bien, pero ¿qué pasa cuando a esta mezcla le inyectamos personas reales y agendas políticas de todo tipo? Pues pasa que las dimensiones pueden llegar a ser colosales. Fijémonos en este dato, un 16,31%. Esa cifra enorme es el porcentaje de la población que trabaja como empleado público en Suecia, según los datos del investigador Donald Zerroat. Es una barbaridad. Hablamos de una parte gigantesca de la sociedad dedicada directamente a que el aparato administrativo funcione. Nos demuestra la escala masiva que pueden alcanzar los gobiernos para intentar administrar la economía y los servicios de un país. Pero si ampliamos la lupa, vemos contrastes dramáticos. Suecia tiene un estado del bienestar con una cantidad enorme de empleo público. Sin embargo, Japón, que también es una nación altamente desarrollada, funciona con poco más del 4% de su población en el sector público. Y si miramos a países en desarrollo como Burundi, la cifra no llega ni al 1%. Esta diferencia tan inmensa subraya algo fundamental. No hay un diseño único para administrar un Estado. El tamaño y el alcance del gobierno dependen única y exclusivamente de las políticas de cada nación. Y dentro de cualquier estado, da igual si es grande o pequeño, hay una dinámica constante que es fascinante. Por un lado tenemos al ministro político. Su visión suele estar puesta en el corto plazo, muy marcada por los ciclos electorales, y es la cara visible que asume las consecuencias si algo sale mal. Por el otro lado está el burócrata de carrera, un especialista con visión a largo plazo que suele intentar mantener el status quo, aplicando las normas a rajatabla. Uno quiere innovar y dejar huella rápido, el otro prefiere la estabilidad. Y justo ahí, en esa relación tan simbiótica y a veces tan conflictiva, es donde realmente se forjan o fracasan las políticas públicas. Llegamos a nuestro quinto y último bloque, la ecología administrativa. Si pensamos en la administración como a un ser vivo formado por estos políticos y burócratas, la pregunta lógica es ¿cómo interactúa con el terreno en el que está plantado? Aquí es donde brilla el genio de John M. Gauss. Él introdujo lo que bautizó como el enfoque ecológico. Nos vino a decir que, en lugar de estudiar la administración en un documento legal estéril, teníamos que estudiarla literalmente a partir de la tierra. Exactamente igual que un botánico estudia cómo una planta se adapta a un tipo de suelo específico para sobrevivir, nosotros debemos estudiar cómo las instituciones del gobierno se adaptan a la sociedad que la rodea. Analicemos esto a fondo. ¿Qué es exactamente ese entorno o suelo? Gauss nos da factores muy concretos y tangibles. Hablamos de la demografía y el tamaño de la población, de la geografía y los recursos, del nivel tecnológico, e incluso de cosas como catástrofes naturales o la aparición de líderes muy carismáticos. Pensémoslo bien, un sistema administrativo diseñado a medida para una pequeña isla tecnológica y en paz colapsaría estrepitosamente si intentamos trasplantarlo tal cual a un continente enorme en plena crisis económica. El entorno es lo que dicta la evolución del sistema. Y esto explica a la perfección lo camaleónica que es la burocracia. Dependiendo del contexto social y económico, ya sea de libre mercado o una economía planificada, y dependiendo de si el gobierno responde a un único partido o a una democracia pluralista, toda la maquinaria interna del Estado muta. Los requisitos para entrar a trabajar en la administración cambian de ser un tema de lealtad política a basarse enteramente en el mérito profesional. Es ecología pura y dura, aplicada al dedillo a la ciencia política. Hemos transitado desde las fuerzas gigantescas de la globalización hasta el delicado suelo del enfoque ecológico, viendo cómo chocan y colaboran políticos y burócratas en el medio. Y esto nos lleva a la reflexión clave con la que cerramos esta explicación hoy. En un mundo interconectado y en constante mutación, los gobiernos ya no pueden permitirse ser relojes rígidos, necesitan ser organismos vivos y altamente adaptables. Viendo esta evolución de vértigo, cabe preguntarse, ¿están las instituciones públicas de hoy verdaderamente preparadas para reinventarse con la agilidad que exige nuestro siglo? Es desde luego un reto monumental, y la verdad es que el debate no ha hecho más que empezar. Ha sido un placer compartir este análisis, muchísimas gracias por acompañarnos.